Bueno, lo medular de este encuentro era que yo quería, como profesor y como fraiventina, mucho como fraiventina, dirigirme a los fraiventinos o a los que sienten fraiventos como propio, aunque no sean fraiventinos, para decirles que el 25 y el 26 se ha organizado un encuentro de escritores como homenaje a Borges, como homenaje reflexivo a Borges. Esto lo va a aprovechar sin duda la comunidad docente de fraiventos y de la región. Y mi aspiración, como yo le decía a Estela Golochenko, es que todos nos pongamos la camiseta de tener conciencia de ese vínculo con Borges, porque es una fortuna realmente, como dice el texto de los objetivos que redactó la Dirección de Cultura, es una fortuna que los uruguayos y los fraiventinos podamos defender eso. No importa la opinión que merezca la persona Borges, no importa. Aquí en casa, por ejemplo, mi marido no lo quería nada, pero nada, porque para él era un sacrilegio que hubiera hablado mal de Artigas. Ha hablado mal de todo el mundo. Bueno, yo sé que era un hombre muy contradictorio. Ha hablado mal del fútbol. Sí. Del fútbol, yo lo recuerdo claramente, a pesar de mi corta edad. En el Mundial 78 él habló peste no del Mundial en sí, del fútbol en sí, de que había 22 tipos atrás de una pelota que no lo concebía y que se iba a ir. Ese mes de fútbol se iba a ir. Lo recuerdo perfectamente, creo que en una entrevista televisiva. Que yo decía, este hombre está loco. Claro, ¿no? En aquella época niño y todo eso del fútbol. Pero es tal vez como decías tú, él era un transgresor. Y él se divertía con esas cosas, no solo las decía porque a veces las sentiría, sino con la expresión que creo que usé hoy, pure paté le bourgeois, que quiere decir para espantar al burgués, para escandalizar. Yo pienso que había un diablillo dentro de Borges que lo hacía divertirse con esas cosas, era su placer divertirse, declarando por un día un periodista que él era monárquico y cosas por el estilo, ¿no? O sabía que iba a provocar reacciones airadas y a propósito lo hacía, ¿no? Es una especie del inventor del marketing en algún sentido para... Sí, un provocador. Un provocador. Sí. Un provocador. Para el otro lado, sí. Para el lado de la antipatía, cosa que evidentemente no le importaba absolutamente nada. No le importaba, no. Pero en algunas cosas era muy valiente, era muy valiente, pero yo te digo que lo estudio apasionadamente y lo admiro muchísimo. Es un genio de la escritura. Cada vez que leo algo de él me maravillo de la exactitud con que pone sus adjetivos, sus nombres, sus verbos. Él nunca dice nada que no quiera decir, dice exactamente lo que quiere decir. Y lo dice con originalidad, de manera inesperada para el lector común. Pero la parte de las ideas, la ideología de él, puede ser refutada y podemos pensar, como dijo Mario Benedetti, por ejemplo, en su abyección ideológica, ¿no? Pero no podemos, digamos, defenestrarlo o descartarlo, porque yo aprendí en el Instituto de Profesores, y en un gran autor italiano, Benedetto Croce, que por un lado está la personalidad real del autor, y por otro lado la personalidad poética. Y bueno, y yo amo al escritor, pero no quiero, pienso que no es querible la persona, digamos, pero hay que distinguir, sí. Hay que distinguir eso, porque Rubén Darío fue un grandísimo poeta, pero yo tengo las obras completas y hay poemas, digamos, que él los escribía porque le daban una botella de vino, porque era alcoholista, porque lo llevaban de banquete en banquete para que él recitara,
Y él recitaba por el cumpleaños de fulana, por el abanico de mengana. Tiene poemas geniales y tiene poemas que para tirar a la papelera, ¿no? Es decir, como persona puede no haber sido ejemplar en cantidad de cosas, pero hay una media docena de poemas y muchos más tal vez que son, digamos, de antología. Y con Borges pasa lo mismo. A mí me pasa con Vargas Llosa. No tengo mucha simpatía por la persona, pero he leído cosas de Vargas Llosa que me han atrapado. Gran novelista, sí. Pero bueno, la persona no me es simpática. Estamos en las antípodas del pensamiento con el señor, pero no dejo de reconocer que si tengo la posibilidad de leer algo de Vargas Llosa, lo leo. Bueno, es un gran novelista. Y me apasiona. Sí. Y me olvido de que el que escribió eso es Vargas. Y te divertís a veces, Sí, te reís muchísimo con él. Y la Academia Sueca demoró 29 años después de haberle dado el premio a García Márquez en dárselo a él. Y él y García Márquez eran amigos al principio. Y yo encuentro que él le hizo un homenaje enorme a García Márquez, porque en la época en que eran jóvenes y que ganaban muchísimo dinero con los bestsellers, que fue el boom del realismo mágico, él no escribió novelas durante 3 años porque se dedicó a estudiar a García Márquez. 3 años le dedicó a su obra Historia de un deicidio, que acá la tengo, y que para mí es un homenaje enorme al rival con el que después se va a pelear. Pero tenían un valor muy similar en categoría de escritor, ¿no? Y sin embargo demoraron 29 años en darle el premio. Bueno, el realismo mágico yo lo conocí con García Márquez. Y bueno, y prácticamente en la adolescencia. En mi adolescencia yo leí 100 años de soledad, recuerdo, en una semana de gripe. Y creo, me dormía y leía, y perdí la noción de dónde estaba, si estaba en Macondo o en casa. Y me enamoró este señor. Sí, y bueno, ya después no paré de leer. Claro. Recuerdo haberle regalado a mi mamá para un cumpleaños El amor en tiempo de cólera. Ajá. Lo releí hace poco. También. Que hace poco lo he visto en cine, pero no lo he visto en televisión y no es lo mismo. Claro. No, porque le falta la maravilla del estilo. Sí, le falta que, a pesar de hacerlo, le faltan las mariposas amarillas. Sí, de Mauricio Babilonia. Sí, te quiero contar algo. Sí. Enrique Strázula, ya lo mencioné, como novelista uruguayo que falleció este año. En un viaje que él hizo a Alemania, la gente que había leído a Borges y había oído hablar de Fraiventos, le preguntaba a Strázula a ver si Fraiventos existía realmente, si tenía un lugar en la geografía o si era algo así como Macondo, si lo había inventado Borges, si no era una ciudad mítica. Y bueno, yo creo que los fraiventinos tenemos que tener conciencia de eso y defenderlo, porque realmente es una suerte, es una fortuna que haya ese vínculo entre Fraiventos y Borges, porque puede atraer a gente de todo el mundo, porque por lo que ha dicho Borges de Fraiventos, ¿no? Lo he visto en otras partes del mundo y eso me llama la atención, ¿no? Y el turismo cultural, al fin y al cabo, es turismo, que es lo que necesitamos como ciudad, ¿no? Y yo soy rotaria, ahora estoy retirada, soy socio honoraria, pero hace años fuimos a una convención rotaria, porque el Rotary Fraiventos es una rueda rotaria binacional. No está unida al resto del Uruguay, sino aparte de la Argentina. Entonces, con frecuencia se viaja a la Argentina y los argentinos venían acá. Una vez nos tocó ir a Concordia y el lugar de reunión era una gran casona en un parque llamado San Carlos. Y cuando nos dan la carpeta que suelen dar en este tipo de eventos, venían unos folletos turísticos en que
decía que ahí en el parque había una estatua del Principito, de Saint-Exupéry. Bueno, a mí me llamó la atención, yo soy fanática de Saint-Exupéry, porque El Principito creo que es un libro que se le regala a los niños y ellos encuentran maravilloso el personaje. Pero si uno lo lee a lo largo de la vida, aprende cosas importantísimas. Aquello incomparable de que lo esencial es invisible a los ojos. El amor, la amistad, la paz, la libertad, por citar algunas cosas nada más. Y llevo regalados Principitos, más de 60, ¿sí? A todos mis hijos, a todos mis nietos, a todos mis bisnietos, que son muchos, a los nietos de mi peluquera, a los nietos de los amigos, a una bisnieta que tengo en Brasil se lo regalé en portugués. Bueno, yo adoro El Principito. Y pregunté, ¿por qué? ¿Qué une a Concordia o a este lugar con Saint-Exupéry? Bueno, Saint-Exupéry era un eximio aviador que desapareció en acción de guerra en el Mediterráneo y nunca se supo más, ¿no? Pero en una época de su vida vino a la Argentina para organizar los vuelos al sur. Y de eso quedó un libro que se llama Vuelo del Sur. Y claro, él programaba los vuelos comerciales que se empezaban a hacer en la Argentina desde Buenos Aires hacia la Patagonia. Y él era la persona indicada. Entonces, yo pregunté, bueno, ¿cuál era la relación directa? Y yo digo, paren la oreja los freiventinos. La relación con Saint-Exupéry y El Principito era que el autor y aviador había pernoctado 2 noches allí. Sí. Y yo digo, pero caramba, nosotros tenemos mucho más motivos para reivindicar a Borges en su relación con Fraiventos, de motivos de parentesco. Él estuvo muchas veces aquí, él escribió en el Aleph, que es uno de los cuentos más populares, y en el momento culminante del cuento, que cuando él representa el macrocosmos en el microcosmos, por una esfera mágica que él ve en un sótano, ahí ve todo lo que sucede en el mundo, y entre la enumeración larga de todo lo que ve está un zaguán de baldosas blancas y negras que una vez vio en Fraiventos. Puede ser el del Museo Solari, puede ser el de la Posada del Fraile Bento. En mi casa paterna de mis abuelos, donde yo nací y viví hasta los 19 años, había un zaguán de baldosas blancas y negras, y pienso que en muchísimas casas de Fraiventos. La casa donde nació el doctor Casareto, que ahora es la casona de la Asociación de Jubilados, también hay. Habrá en muchísimos lados, pero él recuerda una en especial, no sé cuál. Qué interesante la acotación. Sí. Ese párrafo lo recuerdo perfectamente. Se nos fue el tercer bloque y vamos al último. Seguimos mejorándonos el domingo. Bueno. ¿Te quedan cosas para decir? ¡Ay, tanto! Bueno. Y llevo... Ya vamos a volver. Ya vamos a volver. Te recuerdo que la gente de Etsy Boutique nos viste muy amablemente, y siempre Adriana Magariño está con nosotros todos los domingos ahí en 18 y Sarandí. Volvemos en el último blog de este domingo de los Profetas de su Tierra.